Bueno, se nos llenó la agenda de temas. No sabe uno qué tomar primero porque son todos importantes. Y claro, tenemos por un lado la guerra que no se sabe, es una incertidumbre y que nos preocupa porque nos tiene ocupados en a ver cómo se va a resolver ese problema. Son un montón de interrogantes. Ese es por un lado. Por otro lado, ayer hubo una manifestación muy amplia, o sea, el mensaje del presidente argentino al Congreso, donde se dieron hechos inusitados que despiertan una expectativa especial. O sea, hay un contenido en todo ese mensaje muy profundo, aunque hay algunas cosas que para nosotros los memoriosos, como diría Borges, se vuelven a repetir. O sea, los radicales, como siempre cuando Perón hablaba en el Congreso, los dejaba sin argumento, o sea, por las realizaciones que el gobierno hacía y por las propuestas que el presidente Perón hacía en el Congreso. Y como no tenían argumentos, como siguen no teniéndolos, la única actitud que tienen ellos es la antidemocracia. Se levantaban y se iban en manada. Ayer sucedió lo mismo. Ayer se levantó toda la bancada de la oposición, o casi toda, de un sector de la oposición que son muy necios, y se sintieron aludidos porque el presidente dijo: he mandado al Congreso, le he mandado al Congreso que se apruebe una ley para averiguar el origen del adeudamiento del gobierno de Macri, el gobierno anterior, qué pasó, para qué fue el dinero que se le otorgó del Fondo Monetario Internacional, en qué se invirtió y dónde está el dinero, en fin. Y no hay respuesta de la oposición para que digan que ese crédito de 44.000 millones de dólares que tomó el gobierno de Macri, ¿dónde está el dinero? ¿Qué se hizo? ¿Qué se pagó? ¿Y quiénes son los responsables? Cuando dijo eso el presidente ayer, Alberto Fernández, se levantaron en manada porque no tienen respuesta y los está poniendo en evidencia frente al país y frente al mundo. O sea, un delito que no tiene parangón en la historia porque no hay a dónde acusar, porque no existe, desaparecieron. Y esas son dos cosas fundamentales, muy importantes, que nos ocupa a nosotros. Y el tercero es, ¿qué va a pasar ahora, después de todo esto? Porque el problema de la pandemia sigue, el problema de la pobreza sigue, el problema de el descontrol de la divisa del dólar en la Argentina no tiene techo. Trabajos, se habló mucho de proyectos de trabajo, pero no sé hasta qué punto va a poder ser posible motorizar o dinamizar eso sin dinero. Habló de que la oposición no le aprobó el presupuesto. En fin, habló de un problema muy grave en la justicia, el problema de la Suprema Corte, que se hace indiferente frente a los problemas de la nación con respecto a referencia a la justicia. Se habló de algo muy dramáticamente que va a traer, no sé si problemas, que yo calculo que sí, pero más que problemas, crea un gran interrogante, la propuesta del acuerdo confirmado por los chinos, que van a poner dinero en la Argentina para realizar proyectos de inversiones. Eso es un tema que ya lo hemos tratado acá nosotros, porque es un tema ya que tomó otra dimensión. No mencionó a Rusia, pero, en fin, habló del problema de la guerra, de la injerencia y demás, eso. Pero bueno, está sobre la mesa un montón de cosas que uno no sabe a qué dedicarle
una visión. Nosotros, lo nuestro, nosotros sabemos que no tenemos injerencia para influir en nada ni en nadie. O sea, este encuentro nuestro es un encuentro para conversar y averiguarnos entre nosotros mismos cuáles serían las posibilidades a futuro. Y entre todos los elementos que son tan importantes, cada cual en su espécimen, en su lugar, la guerra es un tema que la guerra está desatada entre Rusia y Ucrania y la OTAN. Ya hemos hablado lo suficiente, nosotros no tendríamos que agregar nada, porque no, para nosotros, si bien es cierto, sabemos que esto va a traer consecuencias graves, pero no podemos incidir en absoluto. Eso por un lado. Los problemas que enfrenta el país y el gobierno pseudo-peronista de esta gente, yo noté una cosa que se los quiero destacar a mis amigos: mucho yoísmo, mucho personalismo de Alberto Fernández. O yo hice esto, yo hice otro, yo propuse, yo. Ya no son tiempos de personalismos, estos son tiempos de trabajo de equipo, y él debiera haber resaltado eso. Uno de los factores más importantes que tiene un gobierno es facultar el proyecto, y los que realmente están elaborando o trabajando en un proyecto político de la dimensión de gobernar un país. Entonces no es yo lo estoy haciendo todo, yo soy yo mandé, yo hice. O sea, en todo caso sería más correcto, debiera ser más correcto decir: nosotros estamos enfrentando porque no es un problema de Alberto Fernández, es un problema de la nación, es un problema del país, es un problema en todo caso de todos los argentinos y de sus representantes. Entonces debiera haber, sobre todo el que representa una coalición de gobierno política, debiera haber dicho, porque son detalles que hacen a un todo. Estamos nosotros empeñados o encausados o dedicados o hemos tomado, o sea, no sé, a mí me parece que debió, ¿cómo pudiéramos hablar la palabra exacta? Debió haber tenido una expresión para demostrar que es un trabajo de equipo, no es un trabajo unilateral de una persona. Nosotros creemos que eso ahí fue una falencia de Alberto Fernández, que simpatice o no simpatice con uno, pues es el presidente del país, el presidente de la nación. En fin, evaluamos todo lo que nosotros tenemos sobre la mesa, como dije, y pensamos que son cosas que hay que procesarlas todavía. O sea, no está cruda la guerra, está crudo el final, las consecuencias, está crudo la existencia del gobierno, si lo que prometió en su discurso habló de unas posibilidades de grandeza, son posibles realizarlas en la realidad, por el problema de que la deuda es demasiado voluminosa y agresiva. O sea, no sé hasta qué punto eso de que no le va a costar nada a la Argentina y que el fondo va a volver a prestar dinero para pagar la deuda al fondo, pues suena bastante incierto, por decirlo con palabras más o menos humildes y modestas, sin pretensiones. O sea, el fondo quiere decir de que lo que ha hecho está hecho, y lo que a él le deben se le debe, y lo que sea negociación no deja de ser una carga innecesaria, sobre todo sin tener los culpables que generaron ese latrocinio, porque eso fue una estafa al país. Los estafadores, la única actitud o la única respuesta que le dan al país es cuando son evidenciados como sus representantes de ese que fue el gobierno de Macri, se levantaron la demandada. O sea, no quieren ni siquiera oír. Y eso es preocupante, porque eso habla de una grieta moral. Ya no habla de una grieta emocional o sentimental
o ideológica, sino es una dieta moral. O sea, el delincuente cuando se siente evidenciado se considera el agredido. Y entonces uno tendría que recurrir a la justicia. Y cuando hablaba de la Suprema Corte de Justicia y enfocaba a la Cámara, a los jueces, los tipos parecían que estaban momizados, parecían que eran momias que estaban ahí. O sea, no daban ni siquiera una expresión en sus rostros que dieran la sensación de sentirse aludidos, como que ellos son supremamente soberanos. Un tema que no trató Alberto Fernández fue los medios de comunicación masiva, que son una institución enclavada dentro del poder de la nación, antagónica a todo lo que sea tratar de resolver problemas nacionales. Yo creo que se debió haber profundizado sobre el tema de la comunicación, de los medios, y de lo que sus empresas representan y si van a seguir siendo operadoras incondicionales de un poder desconocido, que trabajen desde la impunidad absoluta y que a ellos son intocables. O sea, es un grupo de privilegio intocable que es dañino a los intereses de la gran mayoría de la población. En fin, como ven, son cosas extraordinariamente importantes, pero hay otra, ¿cómo seguimos? O sea, ¿qué hay de verdad en el futuro? ¿Qué estamos haciendo concretamente en el futuro? Y se está realmente emitiendo señales o mensajes que la gente la perciba, porque sí, pueden hablar muy bonito y proponer conseguir el cielo, pero mañana, ¿cómo sigue esto? O sea, ¿cómo empieza hoy? Y cómo se enfrenta a todos los desafíos sin recursos. Y en las manos de quién está la riqueza, la gran riqueza del país. ¿Quién maneja eso? Lo maneja. Nosotros sabemos que el Estado es un concesionador de permisos, de autorizaciones, de concesiones, pero los grandes generadores de riqueza en la Argentina, en todos los órdenes, están concesionados a corporaciones internacionales. Y cómo se está tratando ese tema, son vigiladas, son controladas, hay vistas, se controla el contrabando, lo que de declaraciones juradas, se investigan las actitudes del lavado de dinero, o sea, se investigan las inversiones monstruosas que permanecen en el exterior. Hay proyectos concretos que pueda la gente salir a la calle y comprobarlos. Hay realmente un proyecto en marcha que lo pueda ver la población, que contemple todos los pormenores de la generalidad de los habitantes en el país. En fin, hay un montón de preguntas más que soluciones a la vista. Y todas esas cosas entre nosotros conversamos, pero es como una conferencia dada a los sordos. Nadie responde. En fin, es abrumadora, por el lado que se mire, la cantidad de preguntas que tenemos. Y no tenemos, o sea, lo que percibimos como respuestas son información de los medios de comunicación a todo nivel, y toda la información que nos llega a nosotros no nos augura ninguna esperanza. Eso es triste, porque sí, promesas, pero son promesas que nosotros venimos escuchando hace 50 años. O sea, no es que son promesas modernas y nuevas con visos a que tengan una raigambre de posibilidades ciertas. Son promesas. Y no sé si las realizaciones que se realizan resuelven algo, porque pareciera que el problema avanza a kilómetros adelante de las soluciones.
Y entonces uno se pregunta si los que están al frente de las responsabilidades están realmente en capacidad de poder dar soluciones a los problemas que se han agudizado, porque si había problemas en Argentina eran gravísimos por las deudas contraídas de las dictaduras y los desfalcos que habían hecho prioritariamente, que ya se debía 400.000 millones de dólares y que hay una fuga de capitales de una cantidad similar. Dicen que los argentinos poseen en el exterior más de 400.000 millones de dólares fugados del patrimonio, y entonces uno se pregunta, y eso no se toca, eso no se va a tocar para nada, y la justicia, como ve, pues hoy el presidente, a 2 años y medio de haber asumido sus responsabilidades al frente de la conducción del Estado, todavía está patinando con leyes que no le aprueban en el Congreso o que no son funcionales, y el enemigo o la oposición que motorizó todos los desatinos, todos los desfalcos y todas las cosas, sigue alegremente sin ser puesta frente a los tribunales, y que cuando alguien llega algo a un tribunal, pues se pierde entre el papelerío. Entonces todas esas son cosas que realmente la gran mayoría de nuestro pueblo, de la Argentina, se siente con una deuda contraída que no se la pagan, no se la resuelven. Yo quería conversarte hoy de estas cosas porque son muchos los interrogantes, o sea, son muchas las preguntas, ya sea en el orden internacional, que efectivamente en algún medida nos van a afectar, y en el orden local. Y si el gobierno, que habla tan bonito, por ejemplo, hoy en ese tribunal, que era el Congreso de la Nación, y que fue muy aplaudido, ¿será que habrá que ese grupo que lo aplaudió tan enfurecidamente Alberto Fernández no tendrá problemas? Porque nosotros recogemos la expresión de una cantidad de gente que proviene de todo el país y no habla de nada de esto que oímos hoy hablar en el Congreso, y de la ciencia y la tecnología y la partida de computadoras y la creación de fuentes de trabajo y el financiamiento de la pequeña y mediana industria. Y nosotros decimos, bueno, ¿cómo va a financiarlo? ¿De dónde va a sacar los recursos? En fin, son preguntas. Nosotros no es que estamos en contra, ni estamos criticando al gobierno, ni mucho menos. Creemos que falta información, creemos que nosotros no tenemos comunicadores, creemos que nosotros no, si hay cosas que está haciendo el gobierno como dijo y como prometió, nos gustaría como contraparte que realmente nos llegara una comunicación confiable. Hay 2 televisoras con endebles posibilidades de penetración informática que dispone el gobierno. Pero lo potenciado y potencial es que el enemigo del país, porque son enemigos, tiene los mejores comunicadores promovidos por contactos a nivel mundial. Entonces todas esas preguntas son preguntas de nosotros, la gente del pueblo, la gente que no tiene no solamente las luces requeridas para estar al frente de comandar una iniciativa, sino que no tiene posibilidades. O sea, yo estoy hablándoles a 70, 80 mil personas, que es un privilegio, pero con un aparato que me cuesta $200. Pero ¿qué penetración puedo tener yo y qué valor puede tener la propuesta que salga de este espacio? ¿O qué posibilidades tienen quienes reciben el mensaje de corporizarlo, mejorarlo, por supuesto, y que sea efectivo para que produzca resultados? En fin, estamos en la misma de que hace 50 años, o sea, tenemos muchos instrumentos en la mano, pero no los podemos, aunque lo hayamos con mucho esfuerzo aprendido medio a manejar, no nos producen el resultado que se requeriría. O sea, como ven, hemos hablado de una cantidad de demandas
internacionales no digamos que los vamos a resolver, pero los nacionales sí están en posibilidades de que se pueda arribar a alguna conclusión, y no tenemos todavía posibilidades ni señales de que sí lo lograremos. Entonces, en fin, quizá esta charla no sea suficientemente elocuente como para que te responda a todas las inquietudes tuyas, pero la idea no es convencerte, sino la idea es que te incorpores a esto y a ver que le busquemos entre todos las posibilidades que corporizar esta necesidad y que le demos fuerza para que tenga presencia en los lugares que se requiera. En fin, pensarás como quieras, somos libres y desearíamos que lo nuestro tenga alguna... Lo nuestro podemos multiplicarla seguramente por millones. O sea, más o menos hay millones que estamos en las mismas. Lo que nos detiene es una minoría que representa menos del 5% de toda la población en la Argentina. O sea, mucho menos del 5% de privilegiados, que son los que detienen todas estas posibilidades y que el país de una vez por todas se encamine por el sendero que no debió haberse perdido nunca. O sea, nosotros cuando hoy vimos levantarse, cuando ayer, mejor dicho, vimos levantarse esa oposición cerril del Congreso frente a una propuesta del presidente, pues nos recordó hace actitudes similares vistas hace 50, 60 años atrás. O sea, no hemos avanzado nada en eso. Entonces, eso también debiera preocuparnos como sociedad. En fin, te dejo esto picando ahí para que lo procesemos con el tiempo y que me sugieras ideas y que a lo mejor me hagas clarificar mi visión, que posiblemente sea un poco obsoleta. No sé qué te parece. En fin, pero mientras tanto te digo que tenemos ahí sobre la mesa servido el menú. Ahora vemos qué elegimos. Mañana, por supuesto, que tenemos que volver a encontrarnos porque habrá siempre temas que nos superen en todo momento, pero no por ello nosotros vamos a dejar de enfrentarlo. Te mando un gran abrazo, por supuesto, porque es lo único que podemos compartir por ahora.